Les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy hablemos de un nutriente muy importante para las plantas como es el calcio. Veamos cuáles son las interacciones que tiene el calcio con otros nutrientes y que tienen mucho que ver con la absorción de los mismos. Posiblemente el calcio lo tenemos en ciertas proporciones en la mayoría de los suelos, pero es posible que en un momento dado aumente su concentración y eso va a perturbar, va a hacer interacciones con los demás nutrientes. Entonces veamos por qué debemos de tomar en cuenta el calcio vista la cantidad de interacciones que se generan con los demás nutrientes tanto del suelo como la planta. Aquí tengo un diagrama que se llama el diagrama de Mulder. Es un diagrama en el cual presentamos las interacciones que hay entre todos los nutrientes. Cuando estos aumentan, cuando se aumenta un nutriente, el otro disminuye su disponibilidad, por eso que tenemos a veces deficiencias. Eso se llama antagonismo. Pero también sucede que un nutriente al aumentar aumenta la disponibilidad del otro y eso se llama sinergismo. De modo que el calcio, tal como lo observan acá, él tiene mayormente antagonismo con los demás nutrientes cuando él aumenta su concentración. Veámoslo más a detalle acá. Acá observamos que tiene antagonismo el calcio. ¿Por qué? Porque al aumentar me disminuye la concentración de fósforo, disminuye la concentración de boro, de manganeso, de potasio, de magnesio, de hierro y de zinc, entre otros. Entonces, esto es importante tenerlo claro y posiblemente lo estamos pasando desapercibido por parte de los productores en la mayoría de los cultivos donde seguramente no le damos importancia a las concentraciones de calcio. Por eso que en los análisis de suelo me aparecen estas relaciones que hay entre el calcio, el potasio y el magnesio. Esas relaciones se llaman calcio contra potasio. Cuando es menor de 30 la división de partes por millones o la concentración entre la concentración del potasio, si es mayor que 30, pues hay deficiencias de potasio. Cuando sumamos el calcio más el magnesio y lo dividimos entre el potasio, si es mayor a 40 hay deficiencias de potasio. Y si analizamos la relación calcio-magnesio, pues si es mayor que 5 esta división, quiere decir que tengo deficiencia de magnesio. Entonces, cuando este señor aumenta, estas disminuyen su concentración y al disminuir no se dan las relaciones de intercambio entre esas tres bases intercambiables que son muy importantes para el cultivo. Aquí le resalto en una franja azul, el calcio, el potasio y el magnesio juegan un papel muy importante y por eso hay que cuidar las concentraciones especialmente del calcio porque él interviene en las relaciones de intercambio en ellos tres. Entonces ya vimos el antagonismo. Esto se llama que cuando este señor aumenta, aquí este disminuye, por lo tanto hay un antagonismo entre el calcio y todos estos componentes. Cuando el calcio se altera, se aumenta o se pone en exceso, estos nutrientes sufren variaciones y es posible que veamos algunas deficiencias. Veamos entonces cómo se interacciona el calcio en el suelo. En el suelo el calcio se interacciona con el magnesio y tal como lo dijimos, este antagonismo es fuerte, por lo tanto yo voy a tener una deficiencia de magnesio tal como lo vimos ahí. Con el potasio hay una competencia directa porque el exceso de calcio reduce la absorción de potasio, por lo tanto voy a tener también una disminución o una deficiencia de potasio. Con respecto al nitrógeno, si tengo una fertilización con nitrato cálcico, pues se mejora la absorción del nitrógeno como tal. Por lo tanto, aquí con el calcio, con el nitrógeno tiene una relación positiva, es decir, hay un sinergismo. Con respecto al fósforo, en suelos calizos que tienen alta concentración de calcio, el fósforo precipita como fosfatos cálcicos. Entonces ahí vamos a tener una deficiencia de fósforo y por eso decimos que los coloides del suelo absorben el fósforo porque esos coloides con altas concentraciones de calcio me atraen el fósforo
Con respecto a los micronutrientes en el suelo, el calcio tiene un papel importante porque su exceso reduce la disponibilidad del hierro, el zinc, el manganeso, el cobre y el boro. ¿Por qué? Porque hay un antagonismo. Como este señor aumenta, estos disminuyen y a la vez estos se pueden precipitar por la acción del calcio. Suelos con alto carbonato de calcio, pues ahí las plantas adquieren una clorosis férrica y yo tengo deficiencia de boro. O sea, a veces la deficiencia de boro en suelos con alto contenido de carbonatos, pues la debo al efecto antagónico del calcio. En un análisis del suelo podemos ver las concentraciones, por ejemplo, de potasio, de magnesio, y aquí tenemos el calcio, por ejemplo, aquí tiene un 77% de saturación, lo tengo ciertamente en algún nivel extremo. Okay, también tengo la saturación de bases tan altas porque tengo alto el potasio y también, bueno, el magnesio sí lo tengo en una proporción muy baja. Por lo tanto, cuando yo hago estas relaciones, la relación calcio-magnesio, pues tengo aquí ya deficiencia de magnesio. Cuando la tengo en relación calcio-potasio, tengo una proporción intermedia que tiende a disminuir el potasio como tal. Entonces, esas relaciones que vimos anteriormente, cuando calcio contra potasio mayor a 30 hay deficiencia de potasio, cuando calcio más magnesio entre potasio mayores a 40 hay deficiencia de potasio, y cuando hay calcio contra magnesio, cuando es mayor a 5 esta división, hay deficiencia de magnesio. Los análisis de suelos son claves para uno establecer esas relaciones de intercambio entre las bases, porque ellos me van a determinar el comportamiento de los demás nutrientes. Aquí ya pueden observar que el calcio lo tengo alto, lo tengo en exceso en este análisis de suelo, por lo tanto la tendencia es a tener una carencia de magnesio. Entonces, con el análisis de suelos debemos de tomar en cuenta este aspecto en el momento de desarrollar el cultivo. Igualmente sucede aquí con el potasio, que en otro video lo vamos a ver. Pero como aquí estamos centrándonos en el calcio, que el calcio aquí tiene un 77%, es decir, lo tengo saturado en exceso, él me va a afectar seguramente la presencia o la existencia de la concentración del magnesio. Por eso que estas relaciones que se hacen son importantes. Pero también el calcio no solamente interactúa con nutrientes en el suelo, también interactúa en la planta. Acuérdese que aun cuando el calcio no es muy aplicable en soluciones o en fertilización foliar, su movilidad en la planta es muy lenta, pero sin embargo interviene en lo que es la planta como tal, interactuando con otros nutrientes. Veamos el calcio con el magnesio. ¿Qué pasa el calcio con el magnesio en la planta? Pues hay un antagonismo parecido al que hay en el suelo. El exceso de calcio me reduce la absorción del magnesio. Entonces, aquí esa relación calcio-magnesio, como la vimos antes, es clave, es esencial para la estabilidad de las membranas celulares. ¿Qué pasa con el potasio? Igual, hay antagonismo, el calcio me estimula la deficiencia de potasio. Con el nitrógeno, pues sucede igual que en el suelo, tenemos un sinergismo, pero cuando hay deficiencias de calcio, se limita el crecimiento aún con un buen nivel de nitrógeno. Vimos que el sinergismo en el suelo, pues cuando hay alta concentración de calcio, me ayuda a la concentración de nitrógeno, pero cuando yo tengo deficiencia de calcio en la planta, aún teniendo buen nitrógeno, me debilita el crecimiento como tal. Pero en el caso del fósforo también hay antagonismo. El exceso de calcio reduce la absorción del fósforo a nivel de la planta. El boro, aquí hay un sinergismo con el boro, pero a nivel de planta. El calcio y el boro juntos mantienen la integridad de la pared celular, y la deficiencia de boro, cuando hay exceso de calcio, pues me genera una necrosis apical y tejidos quebradizos. Exceso de calcio me puede generar a veces una deficiencia de boro, pero si yo tengo una concentración de calcio normal, pues con el boro ejercen un sinergismo, o sea, es decir, una acción conjunta que la planta hace que sus paredes celulares se consoliden como tal.
Cuando tenemos la concentración de boro y calcio adecuada, ellos actúan sinérgicamente, pero cuando tenemos un exceso de calcio en la planta, tengo deficiencias de boro. Con otros micronutrientes como el hierro, el zinc, el manganeso y el cobre, se puede tener antagonismos, tal como sucede en el suelo, porque al aumentar el calcio disminuye estos nutrientes. En los suelos calizos es común la carencia de estos micronutrientes. ¿Por qué? Porque tienen una alta concentración de calcio. Por eso es que los análisis foliares son importantes, especialmente para cultivos perennes como cítricos, aguacate, mango, etcétera, etcétera, porque me permite a mí ya tener una visión de cómo está el comportamiento de nutrientes en la planta. En este análisis foliar observen que el calcio, este señor calcio, está extremadamente alto. Si él está muy alto, como lo vimos en las láminas anteriores, pues este señor está afectando el manganeso y está afectando el hierro y está afectando las relaciones de intercambio. Cuando yo analizo la relación calcio-magnesio, esa relación es muy alta, por lo tanto tengo deficiencias de magnesio. Cuando relaciono el calcio con el potasio es de 2.1, por lo tanto tengo deficiencias de potasio. Este señor que está aquí muy alto, estoy viendo que en este cultivo que corresponde, un análisis foliar que corresponde a un determinado cultivo, pues me está afectando y eso debemos de analizarlo. ¿Por qué el calcio está muy alto? Se debe que a las concentraciones, al tipo de suelo, al agua que está llegando a esa plantación me puede estar afectando, aumentando la concentración de calcio, porque el agua tiene mucho que ver con los carbonatos que llevan y a veces no le damos importancia. En un análisis foliar, pues cada planta tiene unos parámetros para analizar las concentraciones de cada nutriente. Por eso que para cada planta, en este caso los aguacates, tienen sus parámetros definidos cuando hacemos un análisis foliar. En este caso, la relación calcio-magnesio para los paltos o los aguacates es de 2 a 12. Cuando es menor a 12 hay carencia de calcio y cuando es mayor que 12 pues carencia de magnesio, y así sucesivamente en el resto de las relaciones. Y esas relaciones hay que verlas cuando se hace el análisis foliar, cómo está el comportamiento en la planta. A veces la concentración de nutrientes me dice qué factores están llevándose a cabo abajo en el suelo, porque lo visualizo arriba en el análisis foliar. Estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Hoy hemos hablado del calcio, cuáles son sus interacciones con los demás nutrientes. En otros videos seguiremos hablando de los restantes nutrientes que son muy importantes para los cultivos. Muchas gracias. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertilsiembra.